Bueno, mi nombre es Ana Carolina Blanco. Yo soy la editora en jefe del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en Santo Domingo. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy. El día de ayer fue muy provechoso. La verdad que tocamos muchos temas. En su gran mayoría hablamos sobre la situación de América Latina. Y al final de las jornadas en el panel tocamos el tema de la inteligencia artificial y cómo afecta a las democracias, a las sociedades y a la economía. Y es que pues, la inteligencia artificial influye en los contenidos que ves, captura tus datos, tiene la capacidad de provocar videos que nosotros conocemos como deepfakes, que no son reales, tiene la capacidad de clonar tu voz, pero también tiene la capacidad de diagnosticar enfermedades en tiempo récord y tratar temas de cáncer. Entonces, es una tecnología que sin duda debemos de tratar de regular porque afecta muchas aristas de nuestra vida. Pero no podemos pretender tocar la inteligencia artificial con legislaciones que estaban mucho antes de que estas innovaciones existieran. Así que por eso tendremos la tarea en el día de hoy de analizar, ¿verdad?, la regulación en sus aspectos de ética, sus aspectos de infracciones de propiedad intelectual y también en aspectos de privacidad. El sexto panel que nos corresponde se llama ¿Cómo regular la inteligencia artificial para un uso socialmente provechoso y responsable? Para esto nos acompaña el señor José Luis Vargas Valdés, abogado experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral. Tiene una maestría en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra, España. Fue nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Judicatura Federal en 2016. A nivel internacional ha trabajado como consultor en la OEA y fundó la Red Global sobre Justicia Electoral. Es miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y participó en la creación de principios para el uso de las tecnologías digitales en procesos electorales en el 2020. También nos acompaña aquí en presencia el Wing Silverman. Es originario de San José, California, graduado con honores en la Universidad de Northwestern en Religión y Bioética. Tras su paso en el fútbol, al cual también jugó baloncesto en liga semiprofesional, desarrolló un tema sobre células madres en la Universidad de Lund. Es abogado también en la Universidad de Santa Clara, profesor de Derecho de Deportes y ha trabajado como agente deportivo por más de 20 años, representando atletas destacados. Fundó el Slake Agency junto al fundador de Zappos y está centrada en monetizar a los atletas en temas de marcas personales. Actualmente es fundador de Win Media y es reconocido por su compromiso en ayudar a los atletas a maximizar su potencial. De forma virtual nos acompaña el señor Mario Hernández Ramos, profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y también Salamanca. Su tesis doctoral fue elogiada por un análisis comparativo del recurso de amparo entre España, Alemania y los Estados Unidos. Trabajó como asesor en el Ministerio de Justicia de España, especializándose en temas de inteligencia artificial y derechos humanos a nivel europeo. Sus principales áreas de investigación incluyen derechos fundamentales y nuevas tecnologías y el accountability pública. Y finalmente, la señora Albertina Peterbarg, periodista y experta de libertad de expresión y elecciones. Desempeña un papel en la sección de libertad de expresión y seguridad de la UNESCO. Con más de 20 años de experiencia en medios y en elecciones, ha trabajado en áreas como la participación política femenina y prevención de conflictos electorales en la ONU y en la OEA. Contribuido con misiones de paz en Timor del Este y Libia y graduada en Buenos Aires de Filosofía y Letras y Periodismo en la Universidad de St. Andrews, obteniendo el Outstanding University Graduate. Con estos panelistas pretendemos estudiar la regulación de la inteligencia artificial. Doy paso a su palabra, le paso la palabra y les recuerdo que tienen 6 minutos por intervención. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, saludo con mucho agradecimiento al presidente Leonel Fernández, gracias por la hospitalidad y por supuesto a Fonglode, así como a IDEA Internacional y a mi querido amigo Daniel Sobato y también por supuesto a Kevin Casas Zamora. Esta mañana me toca la ingrata tarea de despertarlos y que ustedes me despierten a mí.
y por eso es que voy a tratar de hacer esta conversación amena y dejar un poco a un lado la parte académica para posiblemente preguntas y respuestas. Primero que nada, voy a dividir esta presentación en tres aspectos: el estado de la cuestión, que me parece que es fundamental entender dónde estamos en materia de inteligencia artificial. Segunda, los aspectos de la regulación, los dilemas de la regulación. Y tercera, un aspecto que desde ayer se ha venido tratando, que es la geopolítica en esta materia. Me trae a la mente una película que seguramente todos conocen, de 1968-2001, Odisea del Espacio, en la cual Stanley Kubrick, desde hace 54 años, plantea un dilema en el cual el famoso computador HAL de pronto empieza a desobedecer y a contradecir las indicaciones que le dan los tripulantes de la nave, a partir de que está creada para, evidentemente, racionalizar, pero también para una cuestión de salvaguardar su propia existencia. Y hace 54 años que eso parecía un aspecto de ciencia ficción, pues hoy lo vemos que empieza a suceder. Es decir, el fenómeno de la inteligencia artificial, respecto a muchos años atrás de la tecnología a la inteligencia artificial en estos momentos, es que se presentan fenómenos cognitivos y conductuales, sensoriales, en los cuales la inteligencia artificial piensa, imita conductas y sentimientos humanos. Y aquí es precisamente donde entramos en una fase de decir, bueno, entra en una especie de competencia con el ser humano. ¿Es buena o mala la inteligencia artificial? Creo que es lo que nos tenemos que preguntar, y yo diría ni buena ni mala, es la inteligencia artificial. Pero como cualquier fenómeno social, lo que necesitamos es que existan reglas de convivencia de aquello que genera disputas o intereses contrarios entre los seres humanos. Y creo que ese es el factor que hay que atender, y no tanto, insisto, ir a la parte de los dilemas de fondo de la inteligencia artificial, que los tiene, pero que, insisto, lo que necesitamos es encontrar su debida regulación. En lo que toca a regulación, yo diría que los que somos abogados, en esta materia, en este tema en particular, todo lo que aprendimos en la Facultad de Derecho lo podemos tirar a la basura y tenemos que volver a aprender los nuevos códigos del derecho a partir de razonar y entender cuál es la base de aplicación del derecho tradicional, es decir, el romano-germánico o el anglosajón. Como ustedes saben, existen tres elementos fundamentales: el ámbito territorial, el temporal y el sujeto destinatario de la norma. Y precisamente aquí lo que estamos encontrando es que esos factores se trastocan en materia de inteligencia artificial y se diluye o se vuelve mucho más complejo entender en quién recae la responsabilidad de qué. Por supuesto que lo que aquí estamos atendiendo son fenómenos de irregularidades o ilicitudes, que claro que existen. Existen abusos en términos de datos personales, existen abusos en términos de transparencia en financiamiento, de quién financia qué, y por supuesto existe un fenómeno complejo de violencia digital. No perdamos de vista que en 2016 se dio en este país el mayor fraude electoral de la historia del mundo a través de Cambridge Analytica, y que yo sepa no hay un solo beneficiario directo en la cárcel, con lo cual esto que hoy hablamos de integridad electoral, etcétera, de pulcritud en los procesos de conteo de votos, existe aquí una cuestión en la cual lo que necesitamos ubicar en materia de inteligencia artificial son quién es o quiénes son los responsables de esos abusos. Y los responsables pueden ser desde creadores de algoritmos, quien los comercializa, pero también y por supuesto quien hace el mal uso de esa tecnología. Y eso precisamente lo que nos lleva es a una necesidad de tipificar conductas en este ámbito
de desarrollo del ser humano. Un aspecto fundamental para poder avanzar en este tema tiene que ver, por supuesto, con la homologación de criterios a nivel internacional. Mientras eso no exista, lo que aquí está permitido bajo el paraguas de la libertad de expresión, en otro país puede ser un sujeto, una cuestión de delito o de sanción grave. Y precisamente esa crisis de homologación a la cual me estoy refiriendo es lo que se debe entender en términos de que personajes como por ejemplo Mark Zuckerberg o Altman, el dueño de ChatGPT, actúan como actores racionales, es decir, ellos no son necesariamente los responsables de todo lo que sucede en la inteligencia artificial. Ellos se comportan a partir de que si en un país A la exigencia es 10, cumplen con la exigencia 10. Pero si en un país B la exigencia es 2 o 3, cumplen con la exigencia 2 o 3. Entonces, para poder dar un paso más hacia las soluciones, necesitamos tener un concierto de acuerdos vinculados con cuáles tienen que ser los mínimos exigibles en materia de la inteligencia artificial. Y eso me lleva precisamente a un problema terriblemente complejo en esta materia, que es la extraterritorialidad del fenómeno. Como ustedes saben, hoy ya no hablamos de solo Occidente y Oriente, sino tenemos un problema, y esto yo llamaría como el eje China, Taiwán, India, Corea del Sur, contra precisamente el fenómeno occidental. Y eso tiene que ver, y lo digo muy en serio, con un problema muy delicado en torno al control de chips y algoritmos. Y aquí precisamente entro al último aspecto de mi presentación, que es la crisis geopolítica. Seguimos pensando en que la geopolítica se tiene que medir desde el punto de vista militar, es decir, una visión rancia de los fenómenos que hoy nos están aquejando. Estados Unidos, a partir de los principios fundacionales de esta patria, parte de un criterio de libre expresión, libertad de empresa, y precisamente todo este corredor de Silicon Valley es precisamente donde está ciñéndose para poder seguir generando el negocio millonario que se está generando a través de la inteligencia artificial. Déjenme decirles que en 2020, 2021, mientras, como decía ayer el profesor Stiglitz, se morían personas por la pandemia, hubo una compra de iPhones 12 de más de 120 millones de iPhones, mientras la pandemia existía. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que las reglas tienen que generarse a partir de un criterio de nuevo ordenamiento jurídico a nivel internacional, y por supuesto eso implica también nuevas autoridades. Ahí creo que hay que decirlo con todo respeto, creo que la ONU ha fracasado en ese papel. Es decir, ¿por qué? También, insisto, porque se sigue viendo los problemas mundiales a partir de la visión de la posguerra, y hoy estamos en otra cosa. Como notas finales, porque ya estoy fuera de tiempo, yo diría, tenemos que entrar, insisto, al control de la guerra de chips y sus componentes. Cada microchip tiene billones de interconectores que están hechos de materiales, llámese, no los voy a mencionar todos los que están, pero lo que es importante es que entender que ahí está una parte importante del control de la humanidad. Me llama la atención como nota final que hemos hablado casi 2 días sobre inteligencia artificial, hoy le hemos dedicado todo este día. Tenemos aquí a honorables jefes de Estado, tuvimos un premio Nobel, líderes de ONGs, académicos y funcionarios, pero no tenemos a nadie de la industria de la inteligencia artificial sentado aquí dialogando con nosotros. Tenemos que cambiar esa forma de dialogar, porque al final necesitamos saber en qué están pensando para poder encontrar
las soluciones que tienen que ver con el ámbito regulatorio. Concluyo con soluciones que creo que son fundamentales en este aspecto. Primer paso, apelar a la ética de la responsabilidad social de la industria de la inteligencia artificial. Así como hace unos años era el cambio climático todas las empresas que tenían que ver con la responsabilidad social ecológica, hoy creo que tenemos que entrar a otra responsabilidad social digital. Segunda, establecer con la industria mínimos no negociables, que no está dispuesta la humanidad a aceptar que se permita a través del mundo digital. Tercero, fundamental, pedagogía digital. No solo nuestras nuevas generaciones, sino legisladores y jueces tienen que tener conocimientos en materia de inteligencia artificial para poder encontrar las soluciones y, pues, sobre todo, resolver los casos jurídicos. Cuarto, crear normas e instituciones globales a la altura, es decir, esfuerzos regionales y eso precisamente nos lleva también a esfuerzos globales. No sirve de nada que la Unión Europea esté trabajando en esta ley de gobernanza sobre la inteligencia artificial mientras tenga al vecino incómodo que es Rusia, encontrando que es el mayor hackeador del mundo en materia de contenidos de redes sociales. Y quinto, agilidad en la regulación. Tenemos que encontrar alguna forma de acabar con ese desfase que existe, que cada que nos ponemos de acuerdo en torno a soluciones legales, ya está una nueva problemática en torno a la tecnología digital. Y precisamente con esto termino. Esta es una parte fundamental del futuro del derecho, del rule of law, de la convivencia social y, por supuesto, de la paz mundial. Muchísimas gracias. Oh, good morning. Thank you for everyone that's attended here. Thank you, President Fernandez, for putting all this wonderful event on. I enjoy participation. I enjoy entertainment. I come from a background of sports and entertainment. So while some people enjoy to unilaterally speak, I implicitly disagree with that. And so the purpose of my talk today is to come from a humanities perspective when it comes to approaching and grappling with the issues that we face when it comes to AI. And so first, if you guys don't mind, I would like to see a show of hands on whether we think humanity is implicitly good or implicitly evil. What do we think? How many people think that humanity is implicitly good? And some think perhaps that humanity is possibly a little evil and self-centered? Evil, yeah, right? And that's why we're probably here, right? There's an implicit dilemma between considering in any innovation or technology whether we will use this for good or we will use this for bad. Like President Fernandez, I tend to read a lot. And I remember reading in college papers written by Thomas Hobbes, an English philosopher, and John Locke, who preceded him. Hobbes believed, like some in the audience, that humanity was implicitly evil and self-centered. And if we did not have a central authority to guide us, we would, by definition, perish as a race. Because of our self-centeredness, because of our evil human nature, people would tend to steal, people would tend to eradicate ourselves implicitly. John Locke, however, was the complete opposite, like we also saw in the room. John Locke felt that we are implicitly good, that humanity is implicitly good, and that we do not need necessarily a central authority to guide ourselves or to have a hammer behind our back to make sure that everybody behaves, so to speak.
No, he felt that we could manage ourselves and force the importance of social contracts being the guide to guide humanity in a good manner. And that's kind of where I feel. I feel that there will be a necessity in the context of AI and every subject matter to form social contracts. Not unlike we have treaties, right? We have the Geneva Convention, for example, in the context of war, right? Or more recently, the Ottawa Treaty that many countries have agreed not to use mines and not to distribute mines when unfortunately there is war. Obviously, in the Ukraine, based on Hobbes' theory, he would say, "Aha! Look, because we do see that perhaps mines are being used and in violation of certain treaties by certain adversaries, right?" But with that being said, I want to push forth the importance of what I believe is critical in developing social contracts as it applies to agreements of how to use AI technology. Most importantly, I think that it needs to rely on a secular ethical perspective. I think that secular ethics need to guide all of us, need to guide the world in how we approach our treaties and how we approach our agreements when it comes to the utilization of our technology. And let me give you more of a concrete example. When I think of innovation, for me personally, and because of my background and my studies at Northwestern University in religion and bioethics, I tend to point to medicine as a guide, medicine and innovation as a guide for how we approach dilemmas, ethical dilemmas, and in the context of medicine, medical ethical dilemmas. In 1968, a Jewish physician performed the first heart transplant. He was accused by his rabbi of a double murder. Why? Well, the patient that he took the heart out of, a beating heart, obviously clearly died. And the patient that he transplanted the heart into only lived for a couple days, because at the time, we didn't know that organs reject, and there needed to be innovation to preclude any issues of rejection when it came to organ transplantation. That's a religious issue that came up that cannot be a part of how we grapple with AI. Ultimately, to solve that issue in medicine, Harvard came up and redefined the definition of death, quite frankly. They were able to create a concept in brain death in order to incorporate a secular perspective, a secular ethical perspective on how we must approach technology and innovation. And that's where we are today. We need to employ a secular approach to guiding us when it comes to innovation, a secular ethics approach when it comes to innovation. Politically, obviously, this week has been politically driven in a way, right? And no one necessarily often trusts politicians in their desire to guide society. We have to be careful from a religio-political perspective, and I'll give you another example, and then obviously I'll open this up for talking. But you know, President Bush in the 90s placed a moratorium on stem cell research. We know now that stem cell research is a bustling field, and it's going to help humanity. There is a number of cures that stem cells have driven for all of us. It's innately good for humanity to study stem cell research. But he was driven by his concern that the Christian Coalition put on him, because at the time, the
the optimal brain tissue used in stem cell research was through fetal brain tissue. And it was a concern by President Bush that people would be encouraged to have abortions and induced abortions, because that's how, in fact, a stem cell search was provided at the time. He placed a moratorium. You can't be driven politically when it comes to addressing AI and the ethical issues that are going to come with us. It's just another example of me stating that secular ethics and the incorporation of secular ethics to guide social contracts will be very, very important when it comes to approaching this innovation in technology. And let me end just real briefly on a more relevant topic for me, as I've been in sports for many, many years, over 20 years. I have a company. Sports has been very good to me. It's opened many, many doors. It grows business in many, many ways. I was approached many years ago by a software company and a collective of engineers, and we toy with software a lot, and obviously we toy with AI. It's very relevant, it's socially current, and obviously we know that it's going to be used. I've been working with the NFL, which is American football, for over 20 years, and I've developed a number of significant relationships throughout the league. Well, just last week, I received a call, and I won't put the team on blast, so to speak, because they'll remain anonymous for now. But they know that I'm involved in AI. They know that I have access to engineers. And the question was posed to me as how exactly they could use AI to take advantage and win a Super Bowl. Well, there's some issues there, right? I mean, I certainly can provide technology, for example, that can have every player line up on defense, and with their Apple Watch and a picture taken as to what formation their offense is making, I can be almost 85% accurate to tell the players on defense where the ball is going to go. That threatens the sanctity of sport. And these are the issues and topics that we face today. Again, there's necessity for social contracts. There's necessity to be guided by secular ethics. And I think I'll end right there. Thank you. Thank you very much. I think we will continue ahora en español con el señor Mario Hernández Ramos, que nos acompaña virtualmente. ¿Nos escucha? Muchísimas gracias. En primer lugar, a los directores de las organizaciones que han tenido la deferencia en invitarme, la Fundación Global de la Democracia y el Desarrollo, a IDEA, en especial a Daniel Sobato, que conocí hace poco en México y tuve el placer y tuvimos unas conversaciones muy interesantes. En este breve inciso, quizá en las conversaciones que vamos a tener, y ojalá podamos extendernos un poco más adelante, me solicitaron poder conversar un poco o exponer sobre cuál es la experiencia regulatoria que estaba teniendo, sobre todo en Europa, respecto de la inteligencia artificial, en el trasfondo de un uso socialmente provechoso y responsable de la inteligencia artificial. Y como ustedes bien saben, la inteligencia artificial no es una tecnología, sino que es una etiqueta para referirnos a una multiplicidad de técnicas y de tecnologías, aunque en realidad de lo que nos estamos refiriendo con este boom de la inteligencia artificial es el machine learning, y concretamente en los últimos 2 años en el deep machine learning, ¿no? En el aprendizaje autónomo. Bueno, en el continente europeo creo que tenemos merecida la etiqueta de que somos más que innovadores, somos los reguladores de la inteligencia artificial. No sé en qué lugar nos ponen eso, pero en Europa lo que sabemos hacer mejor es regular. Y ahora mismo en Europa estamos embarcados en 2 procesos regulatorios de la inteligencia artificial, y como muy bien ha dicho el magistrado Vargas, no son experiencias regulatorias nacionales, sino que obviamente tienen que ser experiencias regulatorias internacionales transfronterizas. No tiene ningún sentido abordar un fenómeno tecnológico tan transfronterizo
como antes lo fue Internet y ahora es la inteligencia artificial, desde una óptica meramente nacional. Eso es un error de partida. Y en el continente europeo son las dos principales organizaciones internacionales que están llevando a cabo esta experiencia regulatoria. En primer lugar, la Unión Europea, que ustedes conocen, que es una organización internacional, pero de integración, es decir, en que los Estados ceden el ejercicio de ciertas competencias soberanas. Entonces, estamos en un medio camino entre Estado y organización internacional. Estamos en un proceso federativo con sus idas y venidas, con sus profundizaciones y desprofundizaciones, pero es una organización internacional con pseudocompetencias estatales, ¿verdad? Pues está a punto de culminar un proceso regulatorio sobre una ley de inteligencia artificial, un reglamento que vendría a sustituir a cualquier normativa nacional en materia de inteligencia artificial. También está a punto de presentarse un proyecto de directiva, que es otro tipo de norma, que no me puedo detener ahora mismo a explicar las especificidades, sobre responsabilidad de la inteligencia artificial. Eso por un lado, en la Unión Europea. En la segunda experiencia regulatoria se da a través del Consejo de Europa, que es una organización internacional más al uso, que integra 46 países de Europa, más algunos estados observadores, como Estados Unidos, como es México, como es la Santa Sede y Japón. Y esta es una organización internacional al uso. Entonces, lo que se suelen aprobar son tratados internacionales. Y también tiene un comité específico. Yo soy el representante del Gobierno de España en ese comité, que es un comité sobre inteligencia artificial. Estamos embarcados en la tarea de diseñar un convenio internacional sobre inteligencia artificial en materia de derechos fundamentales, Estado de Derecho y democracia. Esperemos culminar este proceso ya en mayo de 2024. Estos dos instrumentos son diferentes, pero complementarios. Responden a las características peculiares de cada una de estas organizaciones internacionales, pero tienen valores y principios claves comunes. Ambos documentos parten de la dignidad humana, de la prevención del daño, de los derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho, obviamente de la libertad humana y de la autonomía, de la transparencia y de la explicabilidad, aunque a mí me gusta más hablar de la comprensibilidad de la inteligencia artificial, obviamente de la protección de datos y de la intimidad, de la rendición de cuentas y de una serie de otros principios y valores pues, que podríamos extendernos. Pero aparte de estos valores y principios comunes, estos dos fenómenos regulatorios tienen unas grandes diferencias. Como les decía, las dos organizaciones internacionales son bastante diferentes. La Unión Europea partió como un experimento para montar, la Unión Europea partió de comunidades europeas, la principal, la Comunidad Económica, partió como un experimento para establecer un mercado único entre los 6 países que integraron la Comunidad Económica original, ahora somos 27 países, y el verdadero sentido es, como les digo, establecer un mercado único. Ahora mismo se ha ampliado también a principios, por supuesto, del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos fundamentales. Le queda un minuto. Pero este reglamento de inteligencia artificial, gracias, este reglamento de inteligencia artificial lo que hace es establecer una serie de normas armonizadoras sobre la comercialización y la puesta en servicio y uso de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. No obstante, el convenio del Consejo de Europa se centra en aquellas cuestiones relativas a cómo regular, desde un punto de vista de cooperación intergubernamental, el diseño, el desarrollo y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial en relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Luego, el objeto de regulación puede ser la tecnología, pero el punto de vista y el ámbito es muy diferente. También hay una gran diferencia, y aquí me gustaría dejarlo, y es que mientras que el reglamento de la Unión Europea es una norma, podríamos decir, nacional, dentro de esta organización internacional, el convenio europeo, y entonces está restringido a los 27 países miembros de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos permite que estados que no forman parte del Consejo de Europa, sería como la OEA, se me ha olvidado establecer este paralelismo que les facilitaría la comprensión, los estados que no forman parte del Consejo de Europa pueden ser signatarios de este convenio, de cualquier convenio, incluso participar en el procedimiento de elaboración. De hecho, en este procedimiento participa Estados Unidos, participa Canadá, participa Japón, participa Israel, la Santa Sede,
y hemos recibido también las solicitudes formales para que entren también Argentina, Uruguay, Costa Rica y Perú. Por favor, vaya concluyendo. Lo que se pretende conseguir, por tanto, muchas gracias. Lo que se pretende, por tanto, conseguir es unos estándares o vales desde el punto de vista del constitucionalismo occidental en materia de protección de derechos fundamentales, Estado de Derecho y democracia frente a esta tecnología, que no tiene por qué ser ni buena ni mala, las tecnologías normalmente son neutrales, sino frente al uso que los seres humanos y los estados y las sociedades decidan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y por esa comparación entre las legislaciones a nivel de Europa. Vamos a invitar a Albertina Peterberg, nuestra última panelista, antes de pasar a una especie de conversatorio con preguntas. Albertina, ¿nos escuchas? Muy bien, bueno. Buenos días a todos y a todas. Yo estoy aquí en representación de la UNESCO y agradezco sinceramente a IDEA Internacional y a Funglode la oportunidad de participar en este importante panel sobre la regulación de la inteligencia artificial para el uso socialmente provechoso y responsable de la democracia. Y bueno, obviamente es un honor además poder compartir el evento con personalidades de la talla del presidente Fernández y el panel con personalidades tan destacadas, así que muchas gracias una vez más. Y bueno, como ya se mencionó en el día de ayer y como venimos mencionando en el panel del día de hoy, el tema reviste una importancia indiscutible en este momento porque impacta de muchas maneras, benéficas o negativas, o neutras, en los procesos políticos y sociales y particularmente preocupa durante los periodos electorales desde la perspectiva y el mandato de UNESCO y en lo relativo a la libre circulación de ideas, la protección de los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión. Es importante evaluar y repensar los marcos regulatorios de la inteligencia artificial y sobre todo, bueno, en este momento estamos trabajando mucho en ello, con particular vista, diría, al año electoral 2024, donde más de 2 billones de personas estarán en condiciones de convertirse en electores en más de 65 procesos electorales en todo el planeta, de los cuales algunos ocurrirán en el continente americano, como las elecciones en Estados Unidos, en México, Panamá, El Salvador, Venezuela, Perú y Uruguay. Así que desde ya que la libertad de expresión es un pilar fundamental para la integridad de las elecciones y las instituciones democráticas y además es un pilar particularmente complejo porque reúne 3 elementos que son indivisibles, que son el de acceder, el de difundir y el de recibir información, no solo el de producirla. Y si bien la desinformación, como ustedes saben, no es nada nuevo y su vinculación con procesos electorales tiene tantos años como la democracia probablemente, el auge en la era digital y sobre todo el auge de la inteligencia artificial hace que estos desafíos se incrementen de manera exponencial en un proceso marcado por lo que nosotros en UNESCO llamamos las 4V, que son volumen, velocidad, viralidad y verosimilitud. Y la primera V, o sea, por supuesto el volumen es el aumento exponencial de la cantidad de información disponible que dificulta enormemente la posibilidad del usuario final de descifrar o de criptar si esa información es buena o es mala, la velocidad en que se propaga la información, la viralidad y la capacidad que tiene la inteligencia artificial, en la tecnología en general, de identificar los usuarios, los destinatarios finales y hacer una especie de catering de cada uno, de tailoring cada una de las necesidades con un objetivo muy preciso y la verosimilitud, que es esa capacidad de crear contenido verdadero, que parece verdadero cuando es completamente falso, lo cual dificulta aún más la capacidad de identificación por parte del usuario final. Y estos elementos son fundamentales tanto para algo que también se mencionó hoy, que es la necesidad de la alfabetización mediática e informacional de la población y de los actores sociales, como para el diseño y aplicación de marcos regulatorios responsables y que cumplan con los derechos humanos.
En el informe de 2021 sobre la desinformación, la relatora especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, Irene Khan, llegó a la conclusión que las propuestas adoptadas por los estados y las empresas privadas, hasta el día por el momento, digamos, sacando excepciones, son problemáticas, son insuficientes y son muchas veces perjudiciales a los derechos humanos. La relatora en este reporte hizo un llamado para que se adopten respuestas multidimensionales y colectivas fundamentadas en el marco internacional. Y en este sentido, UNESCO comenzó a trabajar en instrumentos que pudiesen justamente ser una guía, como se mencionó hoy mismo, la necesidad de una guía ética, y UNESCO desarrolló lo que se llama la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, que es un documento que les recomiendo lean y accedan, está en línea en el sitio de UNESCO, que fue adoptado en 2021 y que establece principios éticos para el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Y uno de los objetivos de esta recomendación es proporcionar un marco universal de valores y principios para orientar a los estados en la formulación de su legislación, sus políticas y otros instrumentos relativos en consonancia al derecho internacional. Este mismo año, en abril, se lanzó una plataforma de colaboración que se llama la Women for Ethical Artificial Intelligence, destinada a apoyar y siguiendo con la recomendación ética, los esfuerzos de los gobiernos y las empresas para garantizar que las mujeres estén representadas equitativamente dentro del diseño, como en la puesta en marcha de inteligencia artificial, sabiendo, como sabemos, que la violencia generada también tiene impacto muy fuerte en cuestiones de género. Por último, voy a mencionar las directrices para la regulación de las plataformas digitales, que todavía no están terminadas, que viene siendo un proceso de multi-stakeholder en el cual han participado más de 5.000 partners de todo el planeta y que también pretende sobre todo guiar en función de reglamentación para las empresas privadas y las plataformas digitales, siempre teniendo como digamos, como brújula el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos y el interés de la población y de los usuarios y de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Albertina, por tu exposición y por dejarnos saber lo que están haciendo en el marco de la UNESCO. Yo quiero aprovechar estos minutos para tener una especie de conversación con nuestros invitados. Don't worry, I'll get your question in English. Pero sí quiero comentar que obviamente sabemos que la inteligencia artificial a nivel internacional, la regulación es una prioridad. Tenemos el AI Act a nivel de Europa que está tomando la delantera. Tenemos en UK un white paper que va muy pro innovadores. Tenemos ahora en Estados Unidos recientemente en este mes se acaba de depositar un anteproyecto bipartidista y ya está recibiendo apoyo de cara a las elecciones. Me imagino que esa es la preocupación. Pero en América Latina solamente 8 países tienen una estrategia de inteligencia artificial, de los cuales 3 tienen temas de propiedad intelectual y solamente un país contempla el tema de la minería de datos. Mi pregunta para ustedes es, porque José, tú comentabas sobre la armonización de las leyes y creo que eso es algo que todo el mundo ha comentado, que hay que armonizar las leyes y me parece genial. Pero ¿qué crees que debemos hacer a nivel global si ves esto viable? Contando en que no tenemos un marco regulatorio de privacidad de datos, por ejemplo, que se lleva a nivel transferizo. O sea, ¿ves viable que esto se pueda lograr, una armonización de leyes de inteligencia artificial? Muchas gracias. A ver, primero que nada, efectivamente, ya no me dio tiempo de hablar sobre cómo está la regulación en América Latina, pero solo mencionar que sin duda Brasil es el país más avanzado, porque también por el mercado que tiene Brasil ahí, y por supuesto es quien ha generado sobre todo límites en torno a lo que tiene que ver a la afectación de la inteligencia artificial vinculado con la democracia, particularmente el Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha generado, ha propuesto incluso
iniciativas para que las compañías tengan un mayor nivel de responsabilidad en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Pero hay que decirlo, fuera de eso, México también está en un estado incipiente, aún en un proceso de regulación, pero al final es un continente que está necesariamente muy vinculado a lo que sucede en este país, en los Estados Unidos. Con lo cual, lo que se tiene que hacer, a mi modo de ver, es encontrar alguna forma en la cual, por ejemplo, el continente latinoamericano, que tiene particularmente el tercer mercado más grande del mundo en términos de lo que tiene que ver con usuarios de redes sociales, de cuentas, etcétera, pues evidentemente se les tiene que considerar como consumidores, y esos consumidores, el gran problema al que nos enfrentamos es que nadie los representa. Es decir, nadie representa los abusos que se están generando en torno a las redes sociales precisamente por la atomización que está representando este problema. También hay que decirlo, América Latina se puede convertir en la gran industria de todo lo que tiene que ver con la fabricación de lo que ya mencionaba, de los chips a partir de los materiales que tiene. Ayer se mencionaba el litio, el silicón, todos esos materiales, por supuesto que se pueden hacer en Latinoamérica, y eso generaría un nivel y una derrama económica extraordinaria para nuestra región. Entrando al tema de la homologación, pues efectivamente lo que mencionaba Mario es absolutamente cierto. En la medida en que estos esfuerzos regionales no estén acompañados de tratados internacionales y tratados en los cuales se pueda distinguir quién es el país que se comporta por la senda del bien y quién es el que se comporta por la senda del mal, pues efectivamente no vamos a avanzar. Es decir, necesitamos dar ese paso, y yo creo que es, insisto, así como la Agenda 2030, así como el protocolo de cambio climático, el siguiente paso es generar un protocolo en materia de inteligencia artificial. Y efectivamente necesitamos ahí tener y entrar en diálogo y en negociación con los grandes proveedores de la industria. Eso es, y creo también que hay que definir una política de privacidad de datos. Soy todo de todo. Bueno, continuando con Win, I know that you are in this industry of sportsmen and NFL, NFTs, and all that. It sounds very interesting. I wanted to know, because you talked about having contract. So you said social contracts, and that particularly sparked some interest in me, because that is one of the issues that they're talking in towards defending AI and saying this should be contractual law. People should opt in for this data sharing. So it brings to my attention, don't you think if we do give a contractual perspective and opt in, wouldn't that be more data biased and data, we would have more data digital breach? Thank you for the question. My immediate response would be to jump into my pocket and ask my AI bot that question and have the answer. I think that, yes, on the one hand, the importance of social contracts exist. Your concern for the mass of data is an issue to consider. But I think, quite frankly, it's exactly why AI will be important to incorporate, quite frankly, to solve these issues. If you understand how AI operates, these are the issues that you literally can ask and have AI help solve. Instead of creating the issue, it can solve the issue as well. And I think that we have to make a decision as a community, as a global community, whether we believe that AI can not only create issues, but also help us solve the issues that we'll come across. That's why AI is here to stay. That's why these contracts will exist. And that's why every issue that comes up, we will have to grapple with, but use AI to help us solve these issues. Thank you very much. Y aprovechando que Mario también es abogado, Mario, no sé si me escuchas.
o Albertina. Tengo otra pregunta y es en relación al tema de, todo el mundo sabe que estamos viviendo muchas demandas de parte de los autores contra OpenAI, los creadores de ChatGPT. Y recientemente se sumó George Martin al Authors Guild a demandar a este tipo de cosas. Y hay un caso muy importante que es el caso de Getty Images contra Stability AI. Para los que no conocen el caso, DALL-E, que es una de las inteligencias artificiales de la compañía OpenAI, los mismos de ChatGPT, generó unas imágenes donde salía el watermark, la marca de agua de Getty Images distorsionado. Y ahí ellos se dieron cuenta que efectivamente copiaron esas imágenes que no estaban autorizadas y generaron una imagen, un output. Entonces es un caso muy interesante y estamos dándole seguimiento porque esto denota el uso injusto, not fair, para este tipo de cosas. O sea, hay que pagar licencias. Y mi pregunta es, porque ellos obviamente dicen que estos contenidos lo usaron de shadow libraries, que ¿creen entonces, Mario o Albertina o quien sea que quiera aportar, que deben hablarse de compulsory licenses, o sea, licencias obligatorias, donde los autores no tengan otra opción que dar su aval, pero reciban una remuneración al respecto? Porque es que ahora no se está remunerando a los autores. Entonces, ¿creen ustedes que esto sería una de las soluciones? Y si es así, si contemplan el uso de estas remuneraciones, hay que pensar en una gestión colectiva que efectivamente que consigue ese dinero y se lo llegue a los autores. Entonces, ¿debería haber estándares de licencias para estos desarrolladores usuarios? ¿Qué sería la mejor solución? Anyway. Sí, abusando del micrófono, pero insisto, como no pude desarrollar un poco más la idea, pero efectivamente, cuando yo hablo de que el derecho sirve para finalmente resolver los problemas sociales y los cuales entra la humanidad, me refiero precisamente a que tenemos que entrar en una revisión de cuáles tienen que ser los protocolos de autorización estatal y global vinculado con el desarrollo de algoritmos. Es decir, así como la medicina que proviene de la naturaleza, con el paso del tiempo se tuvo que volver un producto regulado, así como hay productos alimenticios que con el paso del tiempo se tuvieron que volver regulados, los algoritmos, desde mi punto de vista, tienen que entrar a un proceso de regulación. Es decir, para que alguien pueda emitir una app, comercializar una app, eso tiene que pasar por una revisión de licitud en torno a los intereses sociales. Y creo que cuando hagamos eso, evidentemente, automáticamente la industria se va a enderezar en torno a qué se puede y qué no se puede, y precisamente lo que me mencionabas hace un momento, la protección de datos tiene que ser un valor fundamental. Ya para cerrar, no sé si Albertina nos acompaña. ¿Alguien más tiene una pregunta en el público? ¿Puedo hacer una última pregunta? Perdón. Yo aquí estoy. Albertina, me interesaría saber tu opinión en qué desafíos enfrenta la libertad de expresión para ti, dejando este tema de los algoritmos y tomando en cuenta la censura que pudiera representar el peligro en la libertad de expresión. ¿Tú crees en esa one size fits all approach para regular la inteligencia artificial? No, desde luego que no. Y en este caso yo estoy aquí representando a la organización y desde ya que una de las cuestiones fundamentales de los guidelines, de las líneas directrices que mencioné, es la necesidad de pensar específicamente en las características culturales de diferentes grupos, por ejemplo, las características lingüísticas. Solemos creer que basta o sea, que el inglés, el español, no, hay una diversidad lingüística enorme que no está tomada en cuenta cuando se habla de temas
de libertad de expresión, o se habla de temas de control de esa malentendido control de la libertad de expresión, o por ejemplo, qué es la interpretación del discurso de odio. A nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, la arbitrariedad de empresas privadas en decidir qué se puede decir y qué no se puede decir, y después en leyes que puedan llegar a ser abusivas por parte del Estado o que puedan llegar a ser mal aplicadas, que estén también limitando esa libertad de expresión. Entonces, es un tema arduo, es un tema complejo, no es un tema sencillo, no hay una respuesta única a todos los problemas y es parte del desafío. Es ese desafío, esta contradicción, este problema de alguna forma de un catch-22, porque por un lado es transnacional y es global, y por otro lado hay una especificidad muchas veces que hasta es local. Bueno, es parte del desafío y es lo que estamos tratando de ayudar a resolver. Bueno, agradeciendo a mis panelistas en el día de hoy, porque creo que somos el panel que ha terminado en punto, así que gracias por sus aportes.